Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea. Mi nombre es Jordi Conesa y en este vídeo vamos a hablar de una de las bases, la base de datos de agregación orientada a columnas más conocida y popular hoy en día, Cassandra. Vamos a empezar viendo qué es Cassandra, cuándo nació, por qué, cuáles son sus principales características, luego veremos cuál es su modelo de datos, es decir, cómo se estructuran los datos en esta base de datos, la manera en que se almacenan los datos, y la manera en que se consultan. Luego hablaremos un poco de las operaciones de creación, lectura, actualización y borrado. No vamos a entrar en detalle porque el manual es mucho más claro y hay muchos más ejemplos de los que podría poner aquí, por tanto os referenciaré al manual de Cassandra. Y luego hablaremos de cómo distribuye y replica los datos Cassandra y algunas recomendaciones de quién lo usa y en qué casos es bueno utilizarlo o no. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar hablando de qué es Cassandra, cuándo nació y por qué. Cassandra es un gestor de base de datos NoSQL. Como bien sabéis, los gestores de base de datos NoSQL pueden clasificarse según su modelo de datos en distintas familias y una de las familias es los modelos de datos NoSQL de agregación orientados a columnas. Pues bien, Cassandra es de este tipo. Se creó en 2007 por Facebook con el objetivo de solucionar los problemas que tenía Facebook para almacenar los datos de los buzones de entrada y consultar los datos de esos buzones de forma eficiente. Es una base de datos que está basada principalmente en Bigtable de Google para definir el modelo de datos y en DynamoDB para inspirarse en la manera en que replica y distribuye los datos entre distintos nodos de la red de ordenadores. Hay más bases de datos de este tipo, aquí tenéis un par, pero en Dev Engines, en la web que referenciamos en algunas partes, tenéis muchos más. ¿Cuáles son sus principales características? Pues básicamente es una base de datos pensada para la distribución masiva de datos, para que haya muchos nodos gestionando la base de datos. Es de tipo schemaless. Tenemos que definir una estructura para empezar a almacenar datos, pero los datos de una fila y de otra, es decir, de un objeto y de otro, pueden ser muy distintos. Permite distribución y replicación de datos. Es totalmente descentralizada, es decir, no utiliza un sistema master-slave, sino un sistema peer-to-peer, donde todos los nodos pueden hacer las mismas funciones. Todos los nodos pueden leer, escribir, etc. ¿De acuerdo? Cassandra tiene una característica muy relevante que no tienen muchas de sus competidoras, que es que puede llegar a tener en cuenta la topología de la red de ordenadores que está utilizando para optimizar la distribución y la replicación de datos. Por ejemplo, si tenemos un centro de datos con distintos racks, sabéis que el rack es como un armario donde hay distintos servidores, pues Cassandra puede tenerlo en cuenta y cuando repliquemos datos nos meta datos en distintos racks, evite que los datos, las réplicas vayan al mismo rack, porque si ese rack cae no podremos tener acceso y así nos distribuye las réplicas entre distintos racks e incluso entre distintos centros de procesos de datos, porque si así cae un centro de proceso de datos tengamos los datos en el otro. ¿De acuerdo? En cuanto a escalado, es una base de datos que escala horizontalmente. Recordamos que estas bases de datos lo que quería decir es que si le metíamos más ordenadores al clúster, a la red de ordenadores de la base de datos, pues la eficiencia de esa base de datos aumentaba. En este caso aumenta casi linealmente al número de nodos que añadimos. Tiene una tolerancia de fallos muy, muy alta. Y en cuanto a cómo acceder a Cassandra, pues podemos hacerlo desde cualquier lenguaje de programación, porque hay drivers para casi todos ellos. Y también, si no, podemos utilizar un lenguaje declarativo que han definido, que es el CQL, de Cassandra Query Language, que es un subconjunto del lenguaje SQL, que tiene algunas restricciones impuestas por el modelo de datos de Cassandra y por la manera en que se almacenan y recuperan los datos. ¿De acuerdo? Respecto al teorema CAP, Cassandra tendría un comportamiento de tipo AP, es decir, la base de datos siempre está disponible, aunque parte de los nodos de su clúster hayan caído. No obstante, eso lo hace a costa de la consistencia. O sea, es posible que a veces Cassandra nos devuelva valores inconsistentes, valores obsoletos. De hecho, Cassandra nos ofrece consistencia final en el tiempo. ¿De
acuerdo? Esta es la configuración por defecto. No obstante, podéis configurar Cassandra para que promueva la consistencia y nos ofrezca una consistencia fuerte, ¿de acuerdo? Eso podría hacerse tuneando, cambiando los valores de quórum para cada operación. Es decir, lo podemos hacer a nivel de operación, a nivel de query, a nivel de update, a nivel de delete, etcétera, etcétera. Bien, hasta aquí las características básicas de Cassandra. Vamos a ver ahora cuál es su modelo de datos y cómo gestiona los datos la base de datos. A priori, el modelo de datos de Cassandra hoy en día es parecido al modelo de datos de una base de datos relacional, con algunas diferencias, pero no demasiadas. Antes el modelo de datos era más distinto, era más parecido al de Bigtable, pero con el tiempo algunas construcciones, como por ejemplo las supercolumnas, han dejado de existir y ahora es bastante parecido. Tenemos las key spaces, que son las bases de datos. Luego Cassandra almacena los datos en columnas, donde una columna es una tripleta de clave, que es el nombre de la columna, valor, que es el valor de esa columna, y marca de tiempo, que nos indica cuándo fue insertada la columna en la base de datos, ¿de acuerdo? Esas columnas se agrupan en un agregado, que le llamaremos una fila, y el conjunto de columnas que se agrupan, que tiene sentido semánticamente agruparla, es lo que llamamos familia de columnas, ¿de acuerdo? Y luego, para cada agregado, tenemos una clave que lo identifica, que sería el equivalente a la clave primaria en los modelos relacionales, ¿de acuerdo? Esta clave en Cassandra puede estar dividida en dos. Si tenemos una clave compuesta, es decir, de más de un campo, podemos indicar qué campos forman parte de la partition key y qué campos forman parte de la cluster key. La partition key es la parte de la clave primaria que se utiliza para identificar en qué nodo de nuestra red de ordenadores se van a almacenar los datos, para distribuir los datos. ¿Recordáis que hablamos el primer día de consistent hashing? Pues la partition key es la que se utiliza mediante consistent hashing para ver dónde vamos a almacenar los datos. Y la cluster key nos permite, dentro de mi red de ordenadores, los datos se van a almacenar. Pero en vez de almacenarse en el orden en que llegan, los vamos a poder almacenar de forma ordenada. Y la cluster key nos indica qué campos vamos a utilizar para ordenar los datos. ¿De acuerdo? Por tanto, resumiendo, modelo de Cassandra. Tenemos bases de datos que se llaman key spaces, tenemos familias de columnas que serían el equivalente a las tablas del modelo relacional, que nos identifican columnas con una semántica común. Y luego tenemos agregados, que serían como las filas de nuestra base de datos, que están formados por distintas columnas y que están identificados por una clave principal que puede tener una parte de partition key y otra parte de cluster key. ¿De acuerdo? Cuando veamos ejemplos quedará más claro, como por ejemplo aquí. Supongamos que estos son los datos que tenemos en Cassandra. ¿De acuerdo? Por tanto, esta sería nuestro key space, nuestra base de datos. Aquí podemos ver que tenemos datos sobre músicos y datos sobre bandas de música. Los datos sobre músicos compondrían una familia de columnas y los datos de bandas compondrían la otra. Luego, para cada familia de columnas tendremos distintos agregados, distintas filas almacenadas. ¿De acuerdo? Para cada fila tendremos una clave que la identifica. Por ejemplo, la primera fila se identifica mediante la clave Bootsy, el valor Bootsy, y la segunda mediante el valor George. Y luego tendremos dentro de cada agregado distintas columnas que se compondrán de un nombre, la clave de la columna con el nombre, el valor de la columna y un timestamp que normalmente no se muestra. Fijaos que para la fila Bootsy y para la fila de George tenemos distintas columnas en los datos. Esto es porque estamos delante de una base de datos de tipo schemaless. Bien, otro tema que hay que comentar cuando hablamos de bases de datos de grandes columnas es el tema de skinny versus white rows. En estas bases de datos a veces lo que se hace es utilizar una estrategia parecida a las bases de datos relacional y utilizar familias de columnas con pocas columnas. Es lo que se llama skinny row, que es el ejemplo de arriba. Esto es muy útil si queremos utilizar un almacenamiento como el de aquí, donde para
un disco en concreto, indicamos el género, quién lo grabó, el grupo, y las distintas pistas las podemos indicar aquí mediante una lista de valores. ¿De acuerdo? Esta sería una posibilidad. Otra posibilidad que tendríamos sería definir este disco como un conjunto de campos, un conjunto de columnas, donde haya una columna por cada canción que contenga el disco. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que tendríamos una familia de columnas con muchas columnas, que es el ejemplo de este caso de aquí, donde tenemos el disco Revolver y luego tenemos, como hay 14 pistas, 14 canciones, tendríamos 14 columnas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace esto en Cassandra? Pues utilizando la clustering key. Luego podemos ver algún ejemplo. ¿Okay? Otro ejemplo para representar esto, imaginaos que tenemos una tienda y realizamos ventas. Cuando realizamos una venta podríamos utilizar un modelo parecido al relacional para almacenar las ventas que hagamos, pero otro modelo que podríamos utilizar es crear una familia de columnas de tipo white row, donde tengamos una columna por cada tipo de producto de mi tienda. Y luego esa columna tendrá un número de 0 a n, indicando los productos de ese tipo que se han vendido. ¿De acuerdo? Esa sería otra posible aplicación de white row en un caso real. Bien, hasta aquí el modelo de datos. En Cassandra es muy importante saber cómo se guardan los datos para saber qué podemos hacer en las lecturas y por qué. Por tanto, ahora vamos a hablar un poco de cómo se escriben los datos en Cassandra. ¿De acuerdo? Cassandra es una base de datos que por diseño promociona la escritura rápida de datos y penaliza más la lectura de datos. ¿De acuerdo? La idea es que se puedan generar los datos muy rápidamente y almacenar muy rápidamente en la base de datos. ¿Cómo se escriben los datos? Pues bien, los datos se envían a la base de datos y lo primero que se hace es almacenarlos en un log, en un dietario. ¿De acuerdo? Y luego se almacenan en una tabla en memoria que se llama memtable. Hay una memtable para cada familia de columnas que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Las memtables tienen un tamaño máximo. Cuando esa memtable llega al tamaño máximo, pues se hace un flush, es decir, se escribe en disco. Cada memtable se escribe cada familia de columnas, se escribe en un fichero distinto y se escribe en el disco los datos y se indexan los datos, ¿de acuerdo? Como los datos pueden almacenarse ordenadamente, pues se pueden ordenar directamente en la memtable y cuando se mueven al disco ya están ordenados. Los ficheros de disco solo se escriben, nunca se modifican. Si hay una modificación, se hace directamente sobre el log y sobre la memtable. Y luego, cuando esta tabla está llena, se crea un nuevo fichero. Por tanto, para saber el valor actual de una columna, tendríamos que hacer un repaso por el histórico de esa familia de columnas desde que se creó hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Para ver cuál es el último valor. Pues en el peor de los casos quizá hay algún error. Para hacer esto más eficiente, Cassandra tiene un sistema que es este de aquí de compactación, donde cada X tiempo se cogen las distintas SS tables, que es como se llaman las tablas estas en disco, se cogen las distintas tablas de la misma familia de columnas, se comprueba qué columnas se han borrado, qué columnas se han modificado, etcétera, y con todo esto lo que se hace es crear una nueva tabla que tenga los datos consolidados de esa familia de columnas. De manera que entonces, en ese momento, cuando se haga la consulta, podamos ofrecer todos los datos de forma rápida y directa. ¿Ok? Pues bien, esta estructura lo que nos obliga es que cuando hagamos el diseño de una base de datos en Cassandra, debemos hacerlo de acuerdo a las consultas que se vayan a hacer. Es decir, debemos definir las distintas tablas, las distintas familias de columnas que queramos en función de las consultas que vayamos a hacer y los datos que vayamos a consultar. Normalmente hay una equivalencia entre un tipo de consulta requiere una familia de columnas distinta. ¿De acuerdo? Bien, y hasta aquí lo que quería explicar de modelo de datos.
¿Cómo se accede a los datos en Cassandra? Pues utilizando distintos lenguajes. Nosotros vamos a trabajar con CQL, ¿de acuerdo? No voy a entrar aquí en los detalles de CQL porque cambia y mucho de una versión a otra. Por tanto, lo más eficiente es que vayáis a esta dirección de correo electrónico y ojeéis los ejemplos que hay allá, ¿de acuerdo? Cuando hayáis ojeado esos ejemplos y creáis que entendéis más o menos cómo funciona el tema, ir al tutorial que tenéis preparado en el aula y realizar los ejercicios que hay ahí, ¿de acuerdo? Entonces practicaréis todo lo que habéis aprendido y veréis cómo funcionan los distintos comandos y por qué, ¿de acuerdo? Y si hay alguna duda me comentáis en el foro. Bien, pues ahora vamos a ver cómo distribuye y replica los datos Cassandra en la red de ordenadores. Vamos a empezar hablando de fragmentación de datos y luego continuaremos hablando de replicación de datos. Cassandra utiliza, como hemos dicho antes, utiliza un anillo y consiste en hashing para distribuir los datos entre los distintos nodos de su base de datos. ¿De acuerdo? Lo que hace es cada fila, cada agregado, tiene una row key que identifica el agregado. Pues bien, el valor de esa row key se utiliza para indicar dónde se ubicará la fila. Se aplica una función sobre ese valor de row key. Esa función puede tener un rango de valores que va desde menos 2 elevado a no sé cuánto a 2 elevado a no sé cuánto. Este rango de valores se representa mediante un círculo, ¿de acuerdo? Y luego se distribuye en este rango de valores entre los distintos nodos de la base de datos. Si tuviéramos 4 nodos en la base de datos, podríamos distribuir los rangos de valores así. Por tanto, cuando se inserta un dato, lo que hacemos es aplicar la función sobre la row key y si el resultado da en este primer rango, pues almacenamos el dato en este nodo. Si da aquí en este, si da aquí en este y si da aquí en este. ¿De acuerdo? Igual que habíamos visto en la técnica de consistent hashing. La replicación se hace a nivel de fila, de agregación, y se puede hacer utilizando dos tipos de estrategias. La estrategia de Simple Strategy o la de Network Topology Strategy. La Simple Strategy es una estrategia que se utiliza normalmente en entornos de pruebas o en entornos donde hay solo un data center, es decir, un solo centro de datos. Es decir, todos los nodos están en una misma ubicación. En este caso, funcionaría como habíais visto cuando vimos consistent hashing. Es decir, si tenemos 3 réplicas, lo que haríamos sería distribuir las réplicas en nodos consecutivos del anillo. De manera que si en el nodo A le toca almacenar la réplica A, pues esta réplica se almacenaría aquí, en el siguiente y en el siguiente. Y en este ya no, porque son 3 réplicas que almacenamos. ¿De acuerdo? Si el dato B le toca en este nodo de aquí, lo almacenaremos aquí, aquí y aquí. Y si el C le tocara aquí, lo almacenaríamos en 3 consecutivos. ¿Okay? Hasta aquí es lo mismo que habíamos visto. La segunda estrategia de replicación es la que tiene en cuenta la topología de la red. Y aquí nosotros podemos definir lo siguiente. Para cada nodo podemos indicar a qué data center pertenece y dentro del data center a qué rack pertenece. Todos sabéis que los racks son una especie de armarios, de estanterías, donde hay ordenadores. ¿De acuerdo? Un rack puede fallar, por tanto, el objetivo sería que si tenemos réplicas, esas réplicas acabarán en distintos racks y acabarán en distintos data centers. ¿De acuerdo? Por tanto, en esta estrategia, lo que se hace es distribuir las réplicas de manera de que 2 réplicas no estén, en la medida de lo posible, dentro del mismo rack y dentro del mismo data center. ¿Y cómo se haría? Pues una posibilidad sería esta de aquí. Por ejemplo, definimos los nodos contiguos como nodos de 2 data centers distintos y luego lo hacemos de manera que nunca se repitan racks en nodos de longitud 2. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si lo hiciéramos así, podemos ver que aquí hay un nodo del data center 1, del rack 1, aquí hay un nodo del data center 2 del rack 3, aquí hay un nodo del data center 1, pero es del rack 2, no del 1, y aquí un nodo del data center 2 que es del rack 4, no del 3. Por tanto, si tuviéramos un factor de replicación de 4
y los datos tuvieran que almacenarse aquí, los almacenaríamos aquí, aquí, aquí y aquí. Por tanto, los almacenaríamos en todos los data centers que tenemos y en todos los racks que tenemos. Y así garantizaríamos de que si cae un data center o cae un rack, continuamos teniendo disponibilidad de datos. ¿De acuerdo? Pues bien, así es como funciona la distribución, la fragmentación y replicación de datos en Cassandra. Ya para finalizar, ¿cuándo utilizar Cassandra? Pues bien, Cassandra es una base de datos, como hemos dicho, que es muy eficiente para escrituras o análisis de datos. Por tanto, cuando necesitemos almacenar datos, generemos datos muy rápidos y necesitamos almacenarlos de forma muy rápida, Cassandra es una muy buena opción. ¿De acuerdo? Cuando hay mucho tráfico de datos y prevemos que la base de datos vaya a escalar mucho, que vaya a crecer mucho y necesitamos una eficiencia muy alta y muchos accesos simultáneos a la vez, y necesitamos que siempre haya disponibilidad, también es una buena opción, porque Cassandra tiene una muy alta disponibilidad y añadiendo nodos nos da una eficiencia muy, muy alta. ¿De acuerdo? Otra condición que nos indicará cuándo utilizar y cuándo no Cassandra es cuando las consultas sean limitadas y estén identificadas. Es decir, si yo quiero crear un sistema tipo Data Warehouse, donde no sé qué consultas voy a hacer porque voy a querer explorar los datos, pues Cassandra no me vale, porque yo tengo que crear las tablas, las familias de columnas en función de las consultas que vaya a hacer. Por tanto, si cada día se me ocurre una consulta distinta, cada día voy a tener que crear una tabla distinta y eso no va a ser eficiente. ¿De acuerdo? Y luego cuando tenemos aplicaciones en evolución, pues también es una buena opción porque al ser schemaless facilita la evolución. Pero eso Cassandra y la mayoría de bases de datos orientada a columnas. ¿De acuerdo? Cuando tenemos consultas analíticas que consultan datos por columnas y normalmente consultan siempre las mismas consultas, y estos datos por columnas calculan agregados, estadísticas, etc., Cassandra también es una muy buena opción, pues la manera que almacena los datos permite una eficiencia muy alta a hacer cálculos por columnas. ¿De acuerdo? Ejemplos de uso, pues hay muchos. Aquí hemos puesto unos cuantos, como Twitter, Facebook, BTV, eBay, Instagram, GitHub, Cisco, pero hay muchos y espero que en el debate que vamos a hacer en clase aparezcan aún más y más interesantes que estos. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí este vídeo. Espero que lo hayáis encontrado interesante. En este vídeo hemos visto qué es Cassandra, para qué sirve, cuáles son sus principales características. Hemos hablado de cómo almacena los datos, de cómo se escriben los datos en el disco y los problemas que eso puede acarrear. Hemos hablado de skinny y white columns. Luego hemos hablado un poco de las operaciones de cómo acceder a Cassandra. Aquí vais a trabajar en este tema mediante el tutorial que toca mañana. Y luego hemos hablado cómo distribuir datos entre distintos nodos de la base de datos en Cassandra y cómo replicar los datos, cómo gestionar las réplicas en Cassandra. Finalmente hemos dado algunas pistas sobre cuándo utilizar Cassandra y cuándo no utilizarlo. Pues bien, si alguien quiere más información puede consultar en las referencias del curso o bien estas de aquí que son más concretas en el caso de Cassandra. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches.